Hola, en este video les hablaré de los tipos de comunicación que existen y características de cada uno de ellos. Para comenzar, empezaremos por el significado de comunicación. Comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y a través de un intercambio de mensajes con códigos tratan de comprenderse. Comunicación verbal. Se refiere a las palabras que se utilizan y a las inflexiones de la voz. Veamos un ejemplo. ¿Tú cómo te sientes después de clases en línea? Bien, pero me siento muy encerrada. Esto fue a causa del COVID. Sí, ojalá que entremos cuando se acabe el COVID a la escuela, porque yo quiero conocer a mis compañeros y a mi maestra. Yo también. ¿Cuáles son los elementos que componen a la comunicación verbal? Principalmente el mensaje, que es la información que se transmite entre ellos. Un emisor es el que comunica en primer lugar. Receptor es quien recibe el mensaje. Código es el que utilizan para transmitir el mensaje. Canal es el medio a través del cual se emite el mensaje. Contexto se refiere a la situación concreta donde se desarrolla la comunicación. Ruido son todas las alteraciones de origen físico que se producen durante la transmisión del mensaje. Retroalimentación es la información que devuelve el receptor al emisor sobre su propia comunicación. Comunicación no verbal. Esta hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podría citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. La comunicación no verbal se suele dividir en tres tipos o componentes: la kinésica, la proxémica y la paralingüística. Veamos algunos ejemplos. Comunicación kinésica o lenguaje corporal corresponde a los gestos corporales y a las miradas. Algunos ejemplos de comunicación no verbal kinésica son levantar la ceja, pararse en posición de triángulo, respirar aceleradamente, posiciones de la mirada, posiciones de los ojos y guiños. Comunicación proxémica. Se refiere a las distancias a que está una persona con respecto a otra. Como vemos en el ejemplo, se marca cada distancia por medio de centímetros. Distancia íntima, de 0 a 60 centímetros. Distancia personal, de 60 a 120 centímetros. Distancia social, de 120 a 300 centímetros. Y distancia pública, más de 300 centímetros. Paralingüística. La comunicación no verbal paralingüística se compone de signos orales, auditivos, táctiles y visuales, como vemos en el ejemplo: el gruñido, el bostezo, el llanto, la risa, el tono o la intensidad y el volumen de la voz. Comunicación oral es el tipo de comunicación que por naturaleza requiere una estructura previa. Veamos el ejemplo. Oye, Donovan, ¿tú viste la película del Titanic? Sí, todos se murieron, casi Sí, todos. muy triste esa película. Bueno, triste y... Hola, ¿sabes Hola, qué es lo familia. que soñé? ¿Qué? Es que soñé Cuéntanos. algo feo. A ver, ¿qué cosa Pensé fue? que se habían perdido y yo sentí muy feo. Yo no quiero que pase eso. Comunicación escrita. Es un tipo de comunicación que permite expresar ideas, pensamientos y emociones a través de los signos que conforman el lenguaje escrito. Veamos el ejemplo. Puede ser por medio de un mensaje de texto, una carta e incluso una imagen. Comunicación interpersonal. Las relaciones interpersonales radican en la interacción recíproca entre dos o más personas y comprenden las siguientes características. Las personas deben adquirir una habilidad para comunicarse y para escuchar, y para la determinación de solución de conflictos. Si no sabemos expresarnos, la gente lo puede tomar a mal, que suele pasar en muchas de nuestras conversaciones. Comunicación intrapersonal. Es la que una persona entabla consigo misma. Esta forma de comunicación implica que es la misma persona quien emite y al mismo tiempo quien recibe el mismo mensaje. Veamos el ejemplo.
Ya me falta poco por terminar mi tarea, pero ¿qué color le pongo? No sé cuál. Ya sé, el morado. Vamos a ver, espero y le guste a mi maestro. Y es que morado no me gusta mucho. Si le pongo verde, si le pongo rojo, ¿cuál se verá mejor? Está un poco complicado. Le pondré el verde, mejor así. Comunicación intercultural. Se define como comunicación intercultural aquella que resulta de la interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes. Los interlocutores que participan en encuentros interculturales han experimentado previamente procesos de socialización distintos y han desarrollado marcos de conocimientos diferentes. Como podemos ver en el ejemplo, son culturas diferentes. Lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma, no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. En resumen, la connotación permite el uso de una palabra en sentido figurado. Lenguaje denotativo. Es el que usa la palabra acorde a la realidad en sentido totalmente objetivo. Es decir, cuando se usa una forma de expresión para decir algo tal cual es, se dice que se ha hecho uso de este tipo de lenguaje. Así que puede decirse que este tipo de lenguaje se utiliza como referencia a un hecho o un dato de forma directa. Veamos el ejemplo. Espero que les haya gustado este video y les haya quedado claro toda la información. Mi nombre fue Beatriz Campos, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Adiós.